En este vídeo vamos a hablar del Santísima Trinidad, un barco de la Armada Española del siglo XVIII colosal, enorme, llamado el Escorial de los Mares. Hola a todos, queridos amantes de la historia, y bienvenidos a otro vídeo de La Piel de Toro. Hoy vamos a hablar del Santísima Trinidad, llamado el Escorial de los Mares. Pero antes de empezar, quería daros las gracias porque ya somos más de 100 suscriptores en el canal. Os doy las gracias tanto a los que os habéis suscrito al canal como a los que habéis comentado o simplemente visto los vídeos. También animo a los que todavía no lo habéis hecho a suscribiros al canal para seguir apoyando este proyecto. Y quedaos hasta que termine el vídeo porque al final os voy a comentar si este barco fue o no una buena idea y si realmente era necesario un barco tan grande como este. Os voy a dar mi opinión. Y ahora sí, comenzamos. El Santísima Trinidad fue votado en La Habana en 1769. Entraba dentro del plan de Carlos III de reforzar la Marina Española. Esto era básico, era capital para poder mantener las comunicaciones con América y a fin de cuentas poder mantener las colonias. Tenemos que tener en cuenta que la principal amenaza de las colonias americanas entonces era el contrabando británico. Realmente los criollos no tenían un gran interés en independizarse o en depender de España. Lo que ellos querían era poder comerciar libremente y adquirir mercancías a buen precio. ¿Quién podía en aquella época suministrar este tipo de mercancías? Inglaterra, ya que estaba en plena revolución industrial y tenía la capacidad de suministrar mercancía masiva, barata y de calidad. España, por su retraso industrial, no podía surtir a sus colonias de las manufacturas que éstas precisaban. Y lo que hizo fue imponer un monopolio obligatorio, es decir, tenéis que comprar mis mercancías os guste o no. ¿Qué hacían las colonias? Comprar contrabando a los ingleses, que se forraban mientras tanto. Era un negocio que convenía tanto a los británicos como a los españoles de América, que podían comprar a buen precio las mercancías que ellos querían y que España no era capaz de darles. En este contexto, España necesitaba más y más y más barcos para proteger su comercio con América, para proteger su monopolio. Además, las guerras con Inglaterra habían sido una constante durante todo el siglo XVIII, y la doctrina naval de la época imponía el navío de línea como barco principal de las armadas de todo el mundo. Estos barcos se llamaban así porque combatían en una formación de línea, es decir, uno detrás de otro, dando el costado a la formación enemiga para poder aprovechar las salvas de babor y de estribor. España construyó en estos años unos 59 navíos de línea, además de otros navíos menores, que luego hablaremos si esta fue una buena política o no. Respecto a los navíos de línea se decidió el cuanto más grande mejor, y se construyó el Santísima Trinidad. Este fue el buque más grande construido en la época. Se votó, como ya hemos dicho, en 1769 en los astilleros de La Habana, ya que disponía de excelentes maderas tropicales. Es necesario reseñar una cosa muy curiosa. El barco fue producto del espionaje industrial que hizo Jorge Juan unos 20 años antes en Inglaterra. Este ilustrísimo marino, del que haremos un vídeo, se hizo pasar por comerciante de vinos para afincarse cerca del puerto de Londres, para poder observar de cerca las técnicas navales de construcción inglesas. Además, se trajo a España bien pagados a expertos constructores navales ingleses como Matthew Mullan, que fue el que diseñó el Santísima Trinidad. Sin embargo, este constructor inglés murió al poco de llegar a La Habana de una enfermedad tropical. Esto ya hizo que la construcción del Santísima Trinidad empezara con mal pie. Finalmente, a su botadura medía unos 61 metros de eslora, es decir, de largo, unos 16,6 metros de manga, es decir, de ancho, tenía un calado de unos 8 metros y medio y desplazaba a máxima carga unas 4.900 toneladas. Esto era muchísimo, ya que un barco estándar de la época podía desplazar alrededor de unas 1.000 toneladas. Costó la friolera de 40.000 ducados, una fortuna, y cargó en su botadura 112 cañones.
Desde el principio, el buque demostró escasas cualidades marineras. Ya en su viaje inaugural embarrancó levemente por su costado derecho, ya que este fue precisamente uno de sus principales defectos durante toda su andadura. El buque tendía a escorar a su derecha. Además, con mar brava, entraba agua por las puertas inferiores de sotavento. Además, tenía defectos constructivos en el bauprés. Todo esto hizo que Joaquín Maguna, el capitán que realizó la singladura desde La Habana hasta el Ferrol para que allí fuera artillado, hiciera un informe reseñando los defectos del buque. Pese a estos problemas que le acompañarían durante toda su vida, el buque sí que destacó en diversas acciones bélicas hasta 1805. En 1780, dentro de la Guerra de Independencia de las colonias americanas, en las que España y Francia ayudaron a los nacientes Estados Unidos, participó en un bloqueo del Canal de la Mancha. Aquí, como buque insignia, ayudó a capturar un enorme convoy de 55 navíos ingleses. En 1782 participó en la batalla del Cabo Espartel. En 1790 en la del Cabo de San Vicente, donde estuvo a punto de ser capturado. Menos mal que el navío Don Pelayo se acercó para rescatarlo, pero estuvo a punto de ser capturado por los ingleses. Y en 1805 tuvo su final en la batalla de Trafalgar. Combatió duramente durante toda la jornada contra 7 barcos ingleses que no fueron capaces de hundirlo. Finalmente, desarbolado y rendido, fue llevado a Gibraltar, pero por el camino una terrible tormenta acabó con el buque en el fondo del mar. Y finalmente, ¿qué balance tenemos que hacer de este buque? ¿Fue necesario construir un barco tan enorme hasta el punto de ser llamado el Escorial de los mares? A mi juicio, sinceramente, lo que pienso es que no. España, más que enormes navíos, lo que necesitaba eran navíos ligeros que defendieran las comunicaciones y el comercio con América. Sin embargo, la doctrina naval de la época se acabó imponiendo. Esta apostaba por el buque de línea como espina dorsal de las armadas, y se pensó que cuanto más grande, mejor. Sin embargo, esto acabó siendo desacertado, ya que con los recursos destinados al Santísima Trinidad, que como hemos visto fueron muchísimos, se podían haber construido bastantes fragatas, bergantines o buques ligeros que ayudaran a combatir el contrabando con las colonias americanas, por parte sobre todo de los ingleses. Obviamente, a la defensa del comercio con América había que acompañar otras medidas, como una liberalización del comercio, que finalmente se acabó produciendo más o menos por esos años, pero de forma muy tímida y sobre todo muy tardía. Además, técnicamente este buque era muy poco maniobrable, era muy lento, era muy pesado y tenía graves defectos constructivos que ya hemos visto. Esto hacía que en batalla no fuera un barco ágil ni decisivo. A estos defectos propios del Trinidad había que acompañar los defectos congénitos de la Armada Española de la época. El principal era uno muy sencillo, el entrenamiento de las tripulaciones. Mientras que los ingleses lograban disparar 3 salvas, las tripulaciones españolas solamente lograban disparar 1. Esto era porque los ingleses peleaban, como ellos decían, por el rey, pero también por el botín, ya que 1/8 de las presas tomadas a los enemigos se repartía entre los marineros. Estos luchaban por ello fuertemente motivados. Además, eran tripulaciones estables que lograban una gran cohesión entre ellas. Mientras tanto, las tripulaciones españolas provenían de la matrícula del mar, un sistema de reclutamiento forzoso del que la gente huía como de la peste. Económicamente estaban muy mal pagadas, ya que los salarios eran bajos y además se pagaban tarde. Apenas obtenían compensaciones económicas por las capturas de barcos enemigos y la durísima disciplina a bordo hacía que la gente no quisiera ir a los buques. Estas tripulaciones muy poco profesionales y muy poco motivadas fueron el principal problema de la Armada Española. Esta contaba con excelentes buques y con una oficialidad sumamente preparada, pero sin embargo los barcos no estaban bien tripulados. Por tanto, este buque tenía sus propios problemas a los que había que sumar los de la Armada Española. Por tanto, España tenía que haber focalizado sus esfuerzos en hacer más buques pequeños y rápidos que lograran vertebrar y proteger el comercio con sus colonias americanas. Esta es simplemente mi opinión. Contadme la vuestra en los comentarios, ya que es un debate muy interesante sobre la Armada del siglo XVIII.